Saludos, en esta presentación trataremos sobre el campo eléctrico. En esta diapositiva se presenta una tabla de contenido con los temas a tratar y su respectiva franja de tiempo, por si quieren ver un tema en específico. Para comenzar, primero hay que notar que la primera palabra campo viene de campo vectorial. Tomaremos de ejemplo campo gravitatorio para poder explicar esto, ya que es un fenómeno cotidiano y conocido. Se sabe que el valor de la gravedad es 9.81 metros partido segundo al cuadrado, pero en realidad la gravedad depende a la altura en la que se encuentra el objeto, ya que la expresión está debido a una distancia al cuadrado. Básicamente es un campo vectorial, una zona en la que hayan distintos vectores y que cada uno tenga un valor diferente. La historia de la electricidad comenzó con observaciones muy simples. En el siglo VI a.C., Tales de Mileto observó que al frotar ámbar con pieles, estas podían atraer pequeños objetos como plumas o pedacitos de papel. Siglos más tarde, Charles Coulomb demostró que las cargas eléctricas ejercen fuerzas entre sí y formuló una ecuación para describir este tipo de fuerza. Sin embargo, cuando hay muchas cargas presentes, resulta poco práctico estudiar o analizar estas cargas de forma individual. Por eso se introdujo el concepto de campo eléctrico. En vez de pensar en fuerzas entre pares de cargas, se dice que una carga modifica el espacio a su alrededor. Cualquier otra carga que entre en el espacio sentirá una fuerza, como algo invisible que lo atrae o lo aleja. Este concepto modifica la fórmula de atracción entre par de cargas que tenemos acá arriba a una nueva fórmula que podemos observar acá abajo. Entonces, ¿qué es exactamente un campo eléctrico? Es una región del espacio que ha sido alterada por la presencia de una carga eléctrica. Si colocamos una carga dentro de este campo, sentirá una fuerza sin que haya contacto físico entre ambas. Este campo se representa con vectores, ya que tiene fuerza, sentido y dirección en cada punto del espacio. ¿Y qué pasa si hay más de una carga? Utilizamos el principio de superposición, lo que significa que simplemente sumamos todos los vectores individuales para obtener un campo total. Esto es clave para entender cómo se comportan las cargas en sistemas complejos, como en circuitos, materiales o incluso en la atmósfera durante una tormenta. En definitiva, el campo eléctrico es mucho más que una definición en un libro. Es una herramienta para entender cómo interactúan las cargas, cómo transmiten la electricidad y cómo funciona una buena parte de la tecnología que tenemos y usamos a diario. La diferencia potencial es la cantidad de energía o trabajo que una carga eléctrica gana o pierde al moverse entre dos puntos A y B. Las cargas positivas se mueven desde un mayor potencial eléctrico a un menor potencial eléctrico y de igual forma, las cargas negativas se mueven desde un menor potencial eléctrico hacia un mayor potencial eléctrico. La diferencia de potencial es el negativo de la suma acumulada del campo eléctrico proyectado en la dirección del camino recorrido desde A hacia B, o como se lee en la integral, la diferencia potencial es el negativo de la integral del campo eléctrico evaluado entre B y A. El flujo eléctrico es una medida de cuántas líneas de campo atraviesan una superficie. En otras palabras, la cantidad de campo eléctrico que pasa a través de una específica región. La definición es: el flujo eléctrico es la integral sobre la superficie del producto escalar del campo eléctrico con el vector diferencial de área. Un caso específico ocurre cuando el campo eléctrico es uniforme y la superficie es plana. En este caso, el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área total y por el coseno del ángulo entre el campo y la normal de la superficie. Un buen ejemplo sobre hablar relacionado con los campos eléctricos sería la descarga parcial, que es un dispositivo que manejan los ingenieros electrónicos para generar un campo eléctrico local y navegarlo sobre el dispositivo electrónico para verificar el aislamiento del campo eléctrico dentro de este. Los puntos débiles no permiten el flujo de la corriente, por lo tanto, la descarga parcial ya detectó la falla y eso es su principal función. La siguiente imagen presenta lo que pasa dentro de este aislamiento dialéctrico, que acá se presenta el punto A y el punto B, que reflejan la diferencia potencial de la carga. La diferencia potencial es la consecuencia del campo eléctrico, por lo tanto la carga se va a mover a través de esta y se va a distribuir uniformemente hasta encontrar alguna falla. Al haber un campo eléctrico y una diferencia potencial, esto va a permitir de que la diferencia potencial va a mover el campo eléctrico a través del dieléctrico, que sería el aislante.
Y esto va a seguir así siempre y cuando se vaya a encontrar alguna falla. La falla en este caso es la burbuja de aire, que no permite el flujo de la corriente a través del dieléctrico. Esto es debido a que la permitividad dieléctrica del aire es mucho menor a la del aislante y a la misma vez el campo eléctrico de la burbuja es mucho mayor que el del dieléctrico. Por lo tanto, cuando el campo eléctrico de la burbuja es demasiado alta, esta va a crear un cortocircuito y si es demasiado alta también va a generar arcos eléctricos que se genera a través de las dos corrientes cortadas y se crea cortocircuito, el arco eléctrico que mencioné y también chispas eléctricas que se generan. Entonces, la descarga parcial es lo que permite comprobar el aislante dentro del dieléctrico, debido a que esta se puede generar fallas a través de la humedad, del envejecimiento y de los cortocircuitos que se generan cuando está muy sobrecalentado. Entonces, el ingeniero puede utilizar este dispositivo para encontrar la falla. Y en el caso de no haber, esto lo va a saber debido a que el campo eléctrico se va a distribuir uniformemente a través de todo el dieléctrico y así verificar de que el aislante funcione correctamente en el dispositivo. Finalmente se presenta el link a cada figura usada, por si quieren averiguar un poco más o quieren ver la fuente de la imagen. Un saludo.